Bienvenidas nuevamente a otro episodio de Hablemos Verdad. Estamos siempre muy contentos y contentas de seguir creando material que sea de bendición para ti, de edificación, pero que sobre todo sea material, enseñanzas, conversatorios que te lleven a Cristo, que te lleven a leer la palabra de Dios, a discernir y a tú misma crecer en los mismos medios de gracia que Dios ha dado, y entre ellos es el escuchar la palabra de Dios. Así que estos conversatorios informales puedan servirte de mucho para la edificación de tu alma. Así que hoy otra vez estoy muy contenta, bueno, siempre estoy contenta, pero cuando alguien más nos acompaña, pero estoy contenta porque tenemos a nuestra amada Pamela, mi amiga, mi Pame. Estoy contenta de que estés otra vez con nosotros y que hablemos de un tema que sé que nos daría para horas de hablar. Así que bienvenida, Pame. Hola, Su. Gracias nuevamente por recibirme en este espacio, porque de verdad que desde que lo he escuchado, desde que te conozco y este espacio creo que se da para hablar, como tú dices, como amigos, como hermanos, en familia. Entonces, gracias por la confianza y pues que Dios nos permita darle gloria, ¿verdad?, en todo lo que hablemos y que sea de bendición para quienes lo escuchen. Amén, amén. Y hoy queremos seguir hablando de, bueno, siempre tenemos un montón de temas con Pamela para hablar, pero hoy tenemos un tema muy cercano a nuestro corazón, un tema del cual hemos hablado bastante y que por pura gracia de Dios hoy podemos hablar un poco de lo que conocemos, porque aún nos falta mucho, pero creemos importante. Así que hoy vamos a hablar acerca de: ¿será que la Biblia me enseña mi mejor vida ahora? ¿Será que la Biblia me enseña a que yo puedo interpretarla y aplicarla como yo quiero para que yo esté bien, para que yo reciba lo que yo quiero? Y quizás al escucharlo dirás, no, yo no lo hago así. Pero quisiera que antes de decir, ya sé de qué van a hablar, te quedes un momento para que podamos juntas ver cómo, porque a nosotros nos pasó y quizás nos pueda seguir pasando, ¿verdad, Pami? Exacto. Cómo nosotros no vemos cómo la centralidad de la palabra de Dios y de su mensajero, que es Cristo, hace una gran diferencia en nuestras vidas cristianas. Entonces hoy queremos hablar de eso. Así que empezando, queremos primero decir por qué la Biblia o por qué leer la Biblia es importante, y toda la Biblia, ¿verdad? Así es importante leerla toda porque quiero citar aquí 1 Corintios 9, del 24 al 27. Lo voy a leer rapidito para entrar para llegar al punto. Dice, aquí está hablando el apóstol Pablo a los corintios y él dice: ¿no se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que, después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Wow. El punto aquí es que el apóstol Pablo le estaba hablando a los corintios sobre cómo permanecer en la carrera cristiana. Amén. Y por qué es importante, porque he considerado que esto es importante al decir que debemos leer toda la Biblia, es que sí necesitamos tener una disciplina y un esfuerzo. Primero, para entender que la Biblia es la revelación de Dios mismo. Amén. En ella está revelado un plan. Y el centro de ese plan es una persona, que es Cristo. Uh-huh. Entonces, si nosotros leemos toda la palabra de Dios, no podemos decir primero que solo lo vamos a hacer como leer cualquier cosa, sino que es
estamos hablando de que es la revelación de nuestro Creador, la palabra de nuestro Señor. Habla sobre el plan perfecto y maravilloso de la salvación, de la cual nosotros vamos entendiendo poco a poco, pero si no le dedicamos esfuerzo, si no le dedicamos, y no es por obras que vamos a ganar bendiciones, pero sí hay una necesidad de que el cristiano se eduque y busque aprender la palabra de Dios, porque si no la conocemos verdaderamente, no vamos a saber quién es Él, no vamos a saber cómo obedecerle, no vamos a saber cómo orar y confiar en Él, porque y realmente es como en todo, o sea, la disciplina, si la usamos, y creo que a esto va un poco lo que dice Pablo, que si te esfuerzas los atletas se esfuerzan para una carrera, y yo soy la primera que también me esfuerzo en otras cosas, en mi trabajo, en mis gustos, en una actividad, o sea, quiero hacer algo y me esfuerzo por hacerlo bien. Entonces creo que es una perspectiva que debemos cambiar y decir, ok, estoy hecha y Dios quiere que seamos esforzados en lo que hacemos, porque damos testimonio de Él en todo lo que hacemos. Pero nos esforzamos de la misma manera para leer la palabra, nos esforzamos de la misma manera para conocerlo a Él, para entender su voluntad, porque si no lo hacemos así, y como dice nosotras de diferentes maneras lo hemos vivido, si no conocemos la palabra de Dios, no lo conocemos a Él. Y si no lo conocemos a Él, no podemos confiar en Él. Entonces, es un camino de esfuerzo, sí, pero es de mucha bendición, porque también hemos experimentado cómo el Señor nos ha dado paz, nos da sabiduría, nos da ese conocimiento, esa esperanza, que es lo que sí está en su palabra, y que entonces nosotros podemos entender lo que Él realmente nos quiere hablar. Amén, y gracias por traer la palabra y por explicar eso, porque yo pensaba en personas que dirán, amén, estoy de acuerdo, yo sí leo mi Biblia, yo lo sé, yo sé que Cristo murió en la cruz por mí, sí, yo sé que Jesús es Señor, yo sé que Él es central en las Escrituras, pero algo más, ¿verdad? Algo más acerca de, sí, creo estas cosas, pero también creo otras que no siempre pongo a la par de la Biblia, ¿verdad? O sea, sí creo que Dios es soberano, voy a usar tu ejemplo, sí creo que Dios es soberano, pero también creo que Él me va a conceder todos los deseos de mi corazón. Entonces, ¿cómo nosotros anclamos esas dos ideas? Creo que es soberano solo porque Él creó, y sobre todo preguntar, ¿entendemos qué es la soberanía de Dios a la luz de la Biblia? Entonces, cuando vemos eso, ¿cómo lo recibimos? Y yo creo que eso es algo que estábamos hablando antes de empezar, que eso es algo que hemos podido ver, y que, bueno, yo en lo personal he podido ver en las redes sociales. Se hizo un boom en la pandemia, o quizás un poquito antes de la pandemia, con un montón de cuentas que cómo leer la Biblia, haciendo estudios de que leamos el plan de la Biblia en un año, cosas así. Y que no es tan mal, yo no digo que esté mal, sino que muchas veces vamos y queremos seguir haciendo cosas, aprendiendo estas cosas, pero hay cosas que aprendemos, pero aún así solo los tenemos como conceptos y no los vivimos. No meditamos y decimos, por ejemplo, está bien, Dios es amor. Bueno, Dios es amor, qué bien. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Dios es amor? ¿Que Él va a dejarme hacer lo que yo quiero? ¿Que Él nunca me va a disciplinar? No, por supuesto que no. Los 12 dice que al que ama, Él disciplina. Así es. Entonces, eso lo descarto. Bueno, entonces, ¿qué más significa? Pero todo eso es un ejercicio de conocer la Biblia. No solo puedo decir Dios es amor y por eso soy justificada en hacer lo que yo quiera, porque Dios es amor. Entonces son esas pequeñas cosas que extraemos de la palabra y que todos los cristianos diríamos amén, pero ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve justo en ese documental que estábamos hablando ahorita de este ministerio? ¿Cómo es que se llama?
El documental se llama American Gospel, para que lo busquen también. Sí. Muy bueno. Pero ahí ellos cabal decían esto, ellos decían, no son las obras, no son no son las obras las que me proveen salvación, por lo tanto tampoco son las obras las que me dan las riquezas, el no sufrir y todas estas cosas, sino que ese es el final de todo, el fruto de lo que hay detrás. De que lo que hizo Cristo por mí, de lo que yo comprendo de Dios en su palabra por medio de su Espíritu. Y entonces el fruto, ese es el resultado. Es como al revés. Y otra cosa. Exacto. La fórmula es al revés. Sí, es al revés. Es primero Dios, no nosotros. Entonces, cuando lo ves así, ¿por qué es importante leer la Biblia? No es solo importante por un check, no es solo importante para poder enseñarla a otros, porque también se puso eso de moda, ahora que todas queremos enseñar la Biblia. No es solo para eso, sino porque el Espíritu Santo está obrando a través de tu lectura bíblica. El Espíritu no anda aquí y la palabra anda por allá. El Espíritu Santo está transformando tu entendimiento cada vez que abres la Biblia, pero toda, ¿verdad? No solo un versículo, como leyó ahorita, no leyó solo un versículo. Esfuérzate y sé valiente. No, leyó todos unos pasajes en el contexto de una carta. Entonces, tan importante que es eso, ¿verdad? Así es. Y tocando un poco lo que dices, ¿verdad? Como podemos decir que conocemos la Biblia y decir así, otro versículo, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿verdad? Es muy famoso, Juan 3:16. Pero nadie lee el 17. Lo voy a buscar. Y entonces, ¿qué pasa? Que no entendemos que no solo es un acto como poético y romántico, ay, qué bello, Dios, que dio una... No entendemos que el sacrificio de Jesús en esa cruz fue más allá incluso del dolor que no nos podemos imaginar físicamente, ¿verdad? Yo reconozco y hablo por mí. En algún momento cuando yo escuchaba, es que en la cruz y Jesús murió en la cruz y mi corazón pecaminoso, en algún momento, y no dudo que alguna voz de Satanás que me estaba queriendo hablar, en algún momento yo cuestionaba, bueno, pues si alguien sufre en una cruz y se va a oír muy feo, ¿qué tiene extraordinario, verdad? O sea, es una muerte dolorosa, pero ¿qué más? Entonces... Y si leemos, solo voy a leer cabal Juan 3:16, bueno, 16 ya lo dice, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito de Dios. Entonces, vemos que no es solo, ay, sí, para darme una vida bonita, para que yo me sienta amada, para que me sienta perdonada, y como tú dices, puedo hacer lo que yo quiera, porque yo entiendo la soberanía de Dios, pero yo le puedo pedir mis anhelos, que no, o sea, sí se puede pedir, pero entendiendo que ese sacrificio fue darnos salvación, y salvación de una vida fuera del Señor, una vida de condenación eterna, ¿verdad? Entonces, o decir, ay, sí, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y voy a citar a Buddy Buckman otra vez, que una vez dijo, la misericordia de Dios no es que, y así como, ay, qué lindo amaneció y qué emoción. No, la misericordia es que Dios no te dio lo que te mereces y no falleciste, no te mató anoche. Esa es la verdad. Sí. Entonces, entender que el amor de Dios va con esa misericordia, esa gracia inmerecida, es solo a través de su palabra. Y entonces, como tú dices, es cuando el Espíritu Santo obra y va transformando nuestro entendimiento. Entonces, si no lo conocemos, entendemos solo, leemos partes o frases que nos enseñan a veces y nos ha pasado, ¿verdad? Y si a alguien que lo escucha le ha pasado y está en un lugar donde predican partes de versículos, busquen la manera de
de escuchar y leer versículos completos, como decía Susana. Hay diferentes tipos literarios en la Biblia, es un tema extenso, pero por ejemplo, las cartas, no todo tiene una misma forma de escritura y poesía. Si hablamos literariamente, la Biblia es un libro demasiado rico, pero debemos estudiarlo y debemos conocerlo completamente, porque solo así vamos a entender qué es lo que Dios nos está hablando. Y y derivado a eso que estás diciendo, ¿qué peligros hay en cuanto a interpretar y aplicar mal los versículos de la Biblia? Porque hemos ahorita mencionado algunos, ¿verdad? Y no lo hacemos en el afán ni de burla ni de nada. No, yo misma decía esas cosas. Y precisamente ese versículo que acabas de decir, son nuevas, y esas misericordias, yo pensaba así como, ya el otro día ya pasó, este es uno nuevo, y ni siquiera entiendo realmente lo que esa misericordia significa para que yo le responda a Dios, sino es como que Dios me respondiera a mí, y yo a él. Entonces, y eso, y si te digo, la verdad es que cuando comprendí estas verdades por gracia de Dios y porque Él hizo todo para sentarme y abriera su Biblia, porque no lo había hecho, y abriera su Biblia, y entendiera su palabra, o entendiera un poco, porque, ay Dios, ahí falta un montón, pero entendiera quién es Dios, ¿verdad? Y quién soy yo, qué ha hecho Él por mí, y por lo tanto cómo yo debo responderle a Él. Cosas tan sencillas que yo no sabía, Pame. Sí, te entiendo. Y que tenía algunos versículos, y en su mayoría, de donde yo vengo, en su mayoría eran versículos de los profetas, de historias de los profetas, más que de cualquier otras. Y cuando Dios abre mi entendimiento para leer la Biblia, luego de que pasa un tiempo y empiezo a escuchar en nuestra iglesia local algunas verdades con conceptos teológicos, yo digo, ay, sí lo entiendo. Pero no porque alguien me explicó el concepto teológico o la doctrina básica, yo ni siquiera sabía cómo se llamaba, pero por solamente leer toda la Biblia pude afirmar que lo que ellos estaban diciendo era lo que dice la Biblia. Así es. O sea, no necesitas irte a un seminario si podés, qué bueno, pero aunque estés estudiando en un seminario, lee la Biblia, léela toda, todo el tiempo, todos los días, porque es lo único que renueva nuestro entendimiento, y así nos sacamos los versículos, ¿verdad? Sí. Fuera de contexto. Así que, ¿qué peligros hay en cuanto a interpretar y aplicar mal la Biblia? Pues precisamente hablando de estos temas, de esos ejemplos, pues definitivamente creer que se habla de nosotros. Si no entendemos la forma en que está escrita la palabra de Dios, caemos en el peligro de decir que nosotros somos David, que nosotros somos Rebeca, que nosotros somos José, Débora, yo me llamo Ana Pamela, entonces creía que era Ana, la mamá del profeta Samuel. Entonces, no, Ana, la del templo, esa no. No, esa no. Más la otra. No, esa no. Muy bien. Entonces vamos a que caemos en eso, y lo único que nosotros aportamos a la historia de la Biblia es que somos pecadores, que fallamos igual que todas esas personas que se mencionan, pero ellos no son el carácter principal en ninguno de los pasajes. Siempre el plan de salvación, siempre Cristo es el centro, que no lo vas a ver, pero van a decir, sí, en el Antiguo Testamento Jesús no había nacido. Sí, ya estaba. O sea, si podemos leer y entender, todo se habla de él desde Génesis 3. Otro error bastante grande que se da al no conocer la palabra de Dios, y voy a tocar un tema pues
puede ser sensible, pero por lo que hemos vivido y principalmente que eso es lo que nos motiva a hablar la verdad en misericordia del Señor, porque no somos nosotras, es Él el que nos ha enseñado y le damos gracias a Dios por eso, pero por ejemplo, cuando alguien no conoce la palabra de Dios, la predica mal. Amén, y entonces, el perro, Pamelita. Sí, amén, mi perro, Kaiser. Sí. Disculpen. No, pues sí. Pero el tema es que si alguien predica mala palabra, si un pastor, hablando de autoridades de una iglesia, no se obliga a aprender la palabra, empieza a decir cosas que no son ciertas, como diciendo que tú puedes pedirle a Dios lo que tú quieras y que si tú lo dices, así se hará. Entonces, o que tú tienes el poder que Dios tiene, solo porque vas a una iglesia y porque alguien te lo está diciendo, ¿verdad? Entonces, traía a memoria Génesis 3. Entonces digo yo, qué complicado es y qué delicado, mejor dicho, es hablar estas cosas porque que esas cosas se digan hoy es lo mismo que Satanás en forma de serpiente le dijo a Eva en Génesis 3:4, le dijo, bueno, voy a leer desde el 3, pero el fruto del árbol que está en medio, bueno, desde el 2, desde el 1 para que se entienda, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había dicho, que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí continúa y la mujer come y le da a Adán y venimos hasta acá, ¿verdad? Entonces ahí entra el pecado a la humanidad y vemos que esa es la mentira de Satanás, decir de que ¿por qué no puedes ser igual tú que Dios? ¿Cuál es el problema de eso? Entonces, si vemos y analizamos y si a ti en algún lugar te están diciendo hoy, tú eres un Dios junior, tú eres un Diosito, tú eres, tú puedes alcanzar lo que tú quieras, el mundo es para ti, no es así. Porque eres hija de Dios. Porque eres hija de Dios, porque todo lo que está en el cielo es para ti y no es cierto, o sea, nosotros para empezar, no estamos hechos para este mundo, para vivir y gobernar este mundo. No estamos hechos para este mundo, sino estamos hechos para un mundo venidero, para gozar eternamente y alabar a Dios y dar gloria a Dios eternamente. Entonces, es una mentira grande que la vemos desde la creación y que está hasta nuestros días. Entonces, no es solo decir, ay, te estás equivocando, no, es que te están dando una doctrina satánica, diabólica, porque no es verdad que nosotros somos iguales a Dios. No podemos ser iguales al Señor. Él es soberano, Él es poderoso, Él es nuestro creador. Entonces nosotros debemos sujetarnos a Él. Amén. Pero no de creer que podemos tener su poder, porque eso es una herejía y es pecado. Así es, y así es. Amén. Amén. No, es cierto. Gracias por decirlo también, porque esos son uno de los peligros en cuando interpretamos y aplicamos mal los versículos de la Biblia. Y aunque los pastores a quienes estamos llamados también a honrar estén predicando de esta manera, tú tienes una responsabilidad individual con Dios como hijo. Porque muchas veces a veces me escriben algunas jóvenes y me dicen, es que eso predica el pastor, entonces ¿qué puedo hacer? Pues sí, puedes hacer. Todos los días de la semana tomas tu Biblia y empiezas a leerla, ¿verdad? Y a veces después viene lo otro. Es que no sé por dónde empezar. Bueno, empieza en Génesis. ¿Y qué pasa? Como tú dijiste al inicio, no nos esforzamos porque, Génesis, yo ya sé que Dios creó el mundo. Sí, ya sé que lo creó en tantos días. Ya sé que... Entonces, si estamos pensando de esa manera, ¿cómo vamos a obtener algo diferente si nuestro corazón realmente no quiere conocer al Señor? No es que no pueda,
Honestamente, no quiere, porque ahí está la Biblia. Empezá en Génesis. Bueno, no querés empezar en Génesis, empezá en el Nuevo Testamento, empezá todo Marcos, todo Mateo, todo Lucas, todo Juan, lo vas a hecho y lo das todo de corrido. Pero empezá. Aunque no tengas un plan, aunque no estemos, lo que las redes te decía que nos venden, y que está bien, gracias a Dios por las herramientas, pero si no puedes conectarte al Zoom de la persona que iba a hacer este estudio, o esto, o en tu iglesia no hay, hazlo tú, empieza tú en tu casa con la Biblia y empieza a leer las escrituras. Amén. ¿Verdad? Amén. Sí, y sobre todo, el Señor es fiel, amén. El Señor es bondadoso. El decir que sí, es que el pastor lo predica y todo, sí, y estamos obligados a conocer la palabra y Él lo ha dicho, entonces, y Él es tan fiel, amén, que si nosotros le pedimos, Señor, quiero entender tu palabra, quiero conocerte verdaderamente, Él te va a proveer medios, porque es algo que también hemos visto, Dios te provee hermanos, te provee recursos, porque hay sana doctrina que podemos aprender y es necesario aprenderla. Entonces, si pedimos al Señor, Él va a responder porque Él es fiel a sí mismo y Él da esa sabiduría si la pedimos. Pero si ni siquiera ponemos interés, si ni siquiera empezamos, pues no vamos a poder conocerlo y es gracia de Él, de verdad, pidamos ese anhelo porque Él pone el querer como el hacer. Pero si en algún momento has tenido esa intención, continúa y esfuérzate porque es tiempo y somos tentados a que, sí, como dice Susana, ya conozco cómo hizo Dios el mundo y cómo lo creó, pero ¿cuánto tiempo pasamos en las redes sociales, verdad? ¿Cuánto tiempo pasamos viendo una serie? Y soy la primera que ha caído en eso, ¿verdad? O sea, que horas ahí viendo una serie de corrido y podemos disfrutar de todo lo que el Señor nos ha dado, pero ¿qué estoy haciendo yo para glorificarlo a Él en esto? Estoy alimentando solo mi pereza, estoy alimentando solo, tal vez estoy triste y prefiero pasarme toda la tarde viendo Netflix, estoy evadiendo hablar con alguien o estoy en mi cuarto encerrado y mi familia ahí está y mejor los ignoro. Entonces hay un esfuerzo que hacer y el Señor y hay un llamado como cristianos a que debemos predicar el evangelio porque hay mucha necesidad de eso, pero si no lo conocemos, si no nos predicamos primero a nosotros aprendiendo esa palabra, no podemos darlo al mundo y estamos llamados a hacerlo, ¿verdad? Entonces hay que esforzarse. No es fácil, no todos los días lo puedo practicar. Soy la primera en decir sí, a veces pierdo más el tiempo, pero hay que pedirle a Dios esa constancia y esa fortaleza porque si le pedimos, Él lo puede dar. Y Él lo da porque es algo que Él quiere, hablarnos a través de su palabra. Y precisamente cuando yo siempre le explico a mi hija pequeña que leemos la Biblia porque queremos aprender el lenguaje de Dios. Queremos aprender su lenguaje y con esto no me refiero a nada sobre espiritualizado, sino la forma en la que Él habla. O sea, él no dice, ay, cometió su errorcito. Él dice, esto es pecado. Mentir es pecado. El adulterio es pecado. Codiciar es pecado. La envidia es pecado. O sea, él no dice, sí, pobrecita Susana, ¿verdad? Pobrecita ella, tanto que ha querido esto y no, y por eso es que ella trata mal a la hermana, pobrecita ella, nada que pobrecita, es la gloria de Dios la que está en medio de eso. Es la santidad de Dios la que está en medio de eso. Y por eso cuando ponemos al hombre en el centro de nuestra lectura, incluso aunque estés tú leyendo la Biblia y digas, yo la leo, sí, pero ¿quién está en el centro? Si tú estás en el centro, errás para leer la Biblia, porque entonces vas a encontrar esos versículos que sí van a gratificarte, pero no glorifican a Dios. Entonces necesitamos leer la Biblia a través de los ojos de Dios, que es quien nos la ha dado, y a través de quién es Él y de lo que Él ha hecho
para que nosotros sepamos cómo responderle, porque si no, amén. Olvídate, cualquier otra cosa le agregamos a la Biblia. A mí el Señor me dijo que tuve un sueño, por eso es que ahora vemos ciertas prácticas en la iglesia, Pame, en donde sí. se dice, toma más del Espíritu Santo, recibe más del Espíritu Santo y dale y dale. ¿Y qué es lo que reciben? Risa, sueño, caída. ¿En qué? O sea, ¿en dónde dice en la Biblia? Eso es fruto del Espíritu Santo, que esa es la labor del Espíritu Santo, a que yo me ría. Exacto. A que te vas a caer de borracho. Eso no dice, y no lo dice en la Biblia. No, eso no, o sea, no, ni eso es la llenura. Cuando Pablo habla de la llenura y cuando dice en Efesios que no se embriaguen con vino, es solo una comparación la que está haciendo. No está diciendo que así se debe ver. Cuando en Hechos dice, los otros se burlaban porque pensaban que actuaban como borrachos, no que estaban borrachos. Exacto. Y el mismo texto lo dice después. Nosotros no estamos ebrios, hermanos, lo dice Pablo, Pedro, cuando empieza a predicar su sermón con denuedo. Entonces, ahí está la escritura. Si tan solo la leemos, nos damos cuenta de eso. Exacto, y es tan importante eso que mencionas de los milagros, porque es de entender un poco que sí, los milagros eran un respaldo a lo que se estaba predicando, pero era necesario porque eran los primeros cristianos. Ellos habían compartido con Jesús en todo su ministerio aquí en la tierra y fueron encomendados a predicar, y el Señor prometió el Espíritu Santo, y sí hubo milagros en ese momento, pero ya no los hay de la misma manera. Sí. Y si te das, y es algo bien importante que pasa en muchas iglesias el día de hoy, que sí, que dicen que los milagros son lo más importante, y entonces hacen eventos donde hay supuestos milagros, entre comillas, eventos donde hay supuestas sanidades. Y hace poco escuchaba a otro pastor mencionar sobre la obra del Espíritu Santo, y hablemos que lo más importante desde Hechos hasta acá es la predicación del Evangelio, porque quien convierte el corazón, quien vuelve un corazón de piedra, un corazón de carne, quien hace la obra de santificación es el Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra. Amén. Entonces, un ejemplo muy, muy claro es que los milagros no evangelizan, no dan salvación. Por ejemplo, si hablamos de cuando Jesús alimentó a los 5,000, y fueron 2 milagros, si me equivoco me corregís, fueron 2, que primero fueron 5,000 y en otra ocasión fueron 7,000 personas. Sí. Y si nos damos cuenta, esos miles de personas que un día comieron con él, que un día estuvieron escuchándolo predicar y no se iban, fueron los mismos que gritaron crucifíquenlo. Sí. Pues ese mismo pueblo. Entonces podemos entender que los milagros no dan la salvación, no convierten el corazón. En Marcos 1:37 habla también la parábola del paralítico de Betesda. Ahí el paralítico no sabía quién era Jesús. Y entonces, viendo cómo te predican ahora que tengas fe en Jesús, para que Él, y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús. Y vemos que los milagros pasan en la soberanía del Señor, cuando Él quiere, como Él quiere. No es si tenés fe en Él o no. Tengo, lamentablemente, un testimonio de alguien de una amiga, que fue de mis primeras amigas cristianas, pero ella padecía de una esclerosis múltiple muy, muy grave, que ya era en una etapa muy degenerativa, y asistía a servicios de sanación, entre comillas, pero como ella no recibía ese milagro, lo que le decían es que no tenés suficiente fe. Entonces te cargaban, o sea, a ella la cargaban, y yo también lo viví de muchas maneras. Te cargan de algo que no conseguís y pensás que entonces Dios no te lo da,
porque no tenés fe. Cuando podemos entender, si leemos la palabra, que el Señor es soberano, que Él da lo que Él quiere a quien Él quiere, y que lo más importante no es la sanación física, no es la prosperidad en este mundo, lo más importante es haber recibido el milagro de la salvación por medio del sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección, porque eso es lo que hace que nuestra fe sea validada. Amén. Si no, vana sería nuestra fe, dice Pablo también. Entonces, todo es conocer la palabra del Señor y es entender de que no solo es lo que yo quiero, no solo es versículos bonitos, no solo es, por ejemplo, personalmente yo viví que la primera vez que escuché un poco del Salmo 23, y aderezará mesa delante de mí, yo decía, sí, mis enemigos, y aquí es, y entonces yo los voy a ver. Ahí está hablando una etapa de David donde él estaba siendo perseguido, y entonces algo que podría mencionar yo en este momento para decir, ok, pero ¿por qué sí creo que hay unas cosas que sí aplican para mí, otras no? Podemos buscar en todo momento el carácter de Dios. Sabemos que David tal vez estaba oyendo de alguien que lo estaba persiguiendo para matarlo injustamente, pero sabemos el carácter de Dios se ve reflejado en la confianza que David tenía en el Señor. Y sabía de que el Señor lo iba a rescatar. Tal vez no solo físicamente, sino también confiando que el Señor estaba con él. Entonces, eso es lo que debemos buscar. El carácter de Dios no cambia, no ha cambiado y no cambiará. Pero hay cosas, situaciones, contexto histórico, cultural, que no es el mismo al nuestro, pero Dios sí es el mismo. Entonces, es parte de lo que podemos ir corrigiendo, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de una comunidad sana, hermanos que te ayuden a estudiar la palabra correctamente. Y cabal, lo que tú estás diciendo, yo pienso a las personas que les gusta leer los libros, libros de novelas como los de Jane Austen, digamos, que son escritos en el tiempo de hace muchísimo y les encanta y dicen, ay, es que en ese tiempo eran las cosas así. Y entendemos esos libros y ay, qué bonito, ¿verdad? ¿Por qué no podemos leer así la Biblia? O sea, en ese tiempo hacían y pasaban estas cosas. No que nosotras neguemos que el Señor pueda hacer un milagro, pero entendamos lo que mismo Jesús dijo en todo el Evangelio de Juan. Estas solo son señales, solo son señales para dar testimonio de quién soy yo. Y cabal, ese ejemplo que tú dijiste de los 5,000, Jesús mismo dice después en Juan 6, él dice, en verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque comieron esos panes y se han saciado. Pero trabajen no por este alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Aunque podamos pensar que estos versículos son para salvación y alguien cristiano nos va a decir ahorita, es que yo ya soy salvo, entonces yo ya entiendo eso. Entonces, ¿qué hacemos? Ya no leemos la Biblia porque ya somos salvos, por supuesto. No, ¿verdad? Jesús, por supuesto que está diciendo que es para vida eterna, pero estas son verdades que yo empiezo a creer, a renovar en mi mente para adorar a Dios, para obedecerle, para vivir para Él. Y fíjate que si también aplicamos el Evangelio como debiésemos hacerlo, porque ahora estamos en el tiempo en que el canon, o sea, la Biblia ya fue cerrada y estamos viviendo bajo la soberanía de Cristo, como dice Hebreos, ¿verdad? Ya antes les hablaba por los profetas, hoy les hablo por medio del Hijo, dice Hebreos. Esos enemigos, hoy podemos decir que Cristo los derrotó, Él es el que adereza mesa, fíjate. Ahí me dice, anda tú y decretar para que Dios aderece mesa. No, Él adereza mesa porque son enemigos de Dios. El pecado y la muerte ya fueron vencidos. Y son enemigos que ni porque hubiese yo decretado, hubiera yo saber qué he hecho con el aceite y con todas estas cosas, hubiera podido vencer.
Y que si entendiéramos, Pame, si entendiéramos de verdad lo que el versículo de Juan 3:16, lo que implicó y lo que implica. Sí. Entenderíamos que no es meramente, ay, sí, Dios tan bueno, o sea, ¿cómo no iba a salvar a Susana o a Pamela? Sí. Gracias por tenerme en tu reino. No, sí. No, lo que implicó debiese llevarme a una devoción y vida piadosa. Amén. Pero como aún lucho con Amén. pecado, no simplemente lucho con malas fallas técnicas, sino sí lucho con pecado todavía, porque la Biblia sí sigue diciendo que mentir es pecado. Los apóstoles lo dijeron, Pablo dice, el fruto de la carne es la maledicencia, el adulterio, la fornicación, todo eso sigue siendo pecado, ¿verdad? Y solo quería decir algo más en las maneras en las que nosotros estamos errando y hemos errado, es ver cómo la soberanía de Dios es tan grande que de verdad no podemos controlar nosotros a Dios como a veces se enseña. Fíjate que Deuteronomio 13 dice, si se levanta en medio de ti un profeta, un soñador de sueños, y te anuncia una señal, y la señal se cumple, acerca de la cual él te ha hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámoslos. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios, mira esto cuando lo leímos con mi esposo, con Sergio, nos destapó la cabeza, ¿verdad? Porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y al agregarle esto, Pame, en Primera de Reyes 22, cuando un pasaje muy conocido que a mí me súper mal enseñaron, pero donde Dios dice que Él envía un espíritu de mentira en la boca de esos profetas para que los persuadan y para que ese espíritu de mentira lo crean, fíjate, porque el Señor ha decretado un mal. Podemos leer un poco más el contexto y todo, pero basándonos en lo que acabas de decir sobre el carácter de Dios, no puede ser un Dios del Antiguo Testamento diferente al Nuevo. Él no puede decir una cosa acá y como, ya son los 2000, vámonos a la moda y a lo nuevo, y es un Dios diferente. Es que mira, a mí me impacta esto, Dios que es tan soberano y que gobierna sobre todo, no solo puede hacer que esos profetas que ahora se autodenominan profetas, perdón, la verdad, aún cuando o vienen personas que te dicen palabras, no vienen a decirte, ven, adoremos a otro Dios, por supuesto que no lo dicen así, pero te lo dicen de otra forma. Busca sanidades, ven a nuestro grupo, o ven y haces, o sirve de lunes a domingo y el Señor te va a dar dinero, casa, sueldos, puntos, ¿verdad? Entonces, exacto. Y se cumple, es que eso me impactó. Dios permite que se cumpla para probar tu corazón. Dios permite. Exacto. Y mira, hablando de eso precisamente, justo cómo es que pasa tanto, lo vivimos y yo lo viví y puede que alguien diga, y yo te hubiera dicho hace unos años, sí, pero a mí Dios sí me habló. Y si Él me habló porque yo lo leí en un versículo, es porque es lo que Él quiere, ¿verdad? Pero sabemos que nuestro corazón es engañoso y nosotros siempre queremos ver lo que nos conviene, queremos oír lo que nos conviene. Entonces, si alguien solo nos está prometiendo, cabal, prosperidad, sanidad, lo que tú mencionaste, cabal, no te está diciendo adoremos otro Dios, adoremos al Dios del sol, del maíz, del agua, pero te está creando ese Dios, ese que tú eres tú mismo. Entonces, ya no estás adorando a Dios, estás buscando tus beneficios y los
Yo lo viví y yo entendí, gracias a Dios, y le doy gracias, porque yo solo buscaba promesas. ¿Y qué pasa con ese movimiento vacío de promesas porque se predica un evangelio de mentiras? Es que luego no se cumple lo que alguien te dijo, porque alguien se para en un púlpito y dice que es la palabra de Dios, pero no está en la Biblia lo que esta persona dice, y cuando eso no se cumple, ¿qué pasa? No te decepcionas con la persona que te lo dijo, te decepcionas con Dios, porque Dios te falló, porque Dios no te lo dijo, y cometemos actos de soberbia y arrogancia, porque yo lo dije, le decía, Señor, ¿por qué yo que te sirvo? Yo que estoy aquí, yo que te creo, yo pensé que no iba a volver a pasar por un dolor X que tuve, que comparado a la misericordia del Señor que hablamos hace un momento, que Él me salvó de su ira, que permitió que Cristo recibiera en la cruz ese pecado, esa separación que yo merecía del Señor, y yo reclamándole por cosas egoístas, cosas que eran a mi conveniencia, digo yo, Dios mío, perdóname, ¿verdad? Porque te mencionan a un Dios, pero no te están hablando del Dios soberano, que el Dios que, como tú decías, que si te ama, te corrige. Ese Dios que dentro de su amor nos ha librado de muchas cosas que nos ha negado por amor a nosotros. Y dice, si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial, verdad? Entonces se nos olvida que Él es bueno y que todo se va a cumplir en su voluntad y en su propósito, aunque nosotros no entendamos las cosas que pasan, pero Él siempre está velando por sus propósitos y sus propósitos son buenos, no necesariamente lo que yo espere, lo que me han dicho, ¿verdad? Entonces, no podemos vivir en una ignorancia bíblica. Aquí en Romanos 5, 10, 12 habla de un pueblo que escudriñaba la palabra y que cuando se bajaba, bueno, no, yo asumo que Pablo estaba en un lugar alto, ¿verdad? Pero cuando terminaban de escuchar, no, perdón, estoy citando otro versículo. Ahorita voy a corregir, esto es con los hermanos de Berea. Pablo llegaba a Berea, predicaba, y ellos inmediatamente iban a las escrituras para constatar si de verdad, y eso no es pecado, no es pecado cuestionar lo que se te está predicando. Qué bendición es que tú escuches un mensaje y digas, voy a reflexionar y voy a estudiar si esto que me dijeron de verdad es bíblico, si es la manera correcta en la que Dios lo dijo. Entonces, necesitamos hacer eso y necesitamos buscar y entender que si en la iglesia donde estamos, un pastor está abierto a que tú le hagas preguntas, a que tú le cuestiones, le expreses tus dudas y ellos busquen responderla, eso es un buen camino, es sano hablar de la Biblia, es sano responder preguntas con la Biblia. Porque si las personas se niegan y dicen, no, el Espíritu me habló, y ahorita el Espíritu me dijo, porque una vez escuché a alguien que decía, yo traía un mensaje, pero ahorita el Espíritu me está dando otro mensaje. Ahorita me lo cambió. Y como hemos hablado con Susana, sí hay un espíritu en esas mentiras, pero yo puedo asegurar que no es el Espíritu Santo. Porque los demonios también hablan. Y el diablo se sabe la palabra también. Entonces debemos ser cautos porque no es solo, ay, sí, es un error, ay, sí, pobrecito, no ha estudiado. No, estamos hablando de que están pecando contra Dios, que están hablando herejías y que hay gente que está siendo engañada y nosotros hemos sido engañados y peor aún, nosotros podemos engañar a alguien más si predicamos eso. Sí. Entonces es un riesgo muy grande. El pasaje que solo por si alguien está haciendo la amabilidad de tomar nota de nuestros versículos que citamos es Hechos. También revísenlos, por favor. Hechos 17, 11. Gracias, sí. Es que el que yo iba a leer hace un momento era, y del cabal me lo topé aquí en la pantalla, pero no era este. También tiene que ver con ser enemigos de Dios, ¿verdad? Nosotros éramos esos enemigos también. En Romanos 5 dice que nosotros, cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo.
Ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho, ya que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo esto, ¿cómo llega a nuestro corazón? ¿Cómo llega a nuestra mente? Entonces, si conocemos la palabra, nosotros podemos llegar a entender que hay paz entre Dios y nosotros y que podemos gozar de esa paz. Pero si nos guiamos por esas falsas promesas, porque esto es más grande para que yo, si lo comparo con tener un trabajo mejor, o si lo comparo con tener una pareja, esto es más grande que yo era enemiga de Dios. No vamos a minimizar el dolor, no vamos a minimizar que podemos orar por sanidad, por orar por un familiar enfermo, pero debemos entender que la voluntad del Señor es buena a pesar del sufrimiento humano. Debemos entender de que en este sufrimiento, y yo me atrevo a decir que tal vez alguien que nos escuche, y yo lo he vivido, y Susana también lo ha vivido, que a través de momentos difíciles en nuestra vida hemos doblado rodillas y hemos clamado de corazón al Señor y Él nos ha auxiliado, nos ha consolado. Y entonces, ¿cuándo son esos momentos gloriosos que el Señor permite vivir? Que en medio del dolor uno levante sus manos y diga, gracias Padre, gracias Señor por este momento, porque así te conozco más. Es una realidad humana, es una realidad bíblica, porque lo vemos en el libro de Job. Entonces no podemos negar que hay un dolor humano, no negamos que hay necesidad financiera, que hay necesidad de salud, necesidades emocionales, pero a todo esto, conociendo la palabra, podemos recordar que nuestro Señor Jesús lo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Entonces, confíen. Entonces, ¿cómo no? Señor, esa es una verdad y esa es una promesa. Esa sí es una promesa. No nos neguemos a estudiar la palabra y a conocerlo. Lo tenemos que conocer para gozarnos en esas verdades y no creer en mentiras de nuestro corazón y de otras personas, porque nosotros somos fáciles. Es más cómodo solo decir, recibo, arrebato la palabra. Es súper cómodo porque yo era la primera ahí saltando y qué triste si nos podemos dar cuenta también, nos damos cuenta, cuando alguien nos dice pacta y nosotros creemos que Dios necesita nuestro dinero o que nosotros con dinero podemos comprar. Si yo ofrendo, el Señor sí me lo va a dar. No es así. No es así. Entonces, muchas veces nos quedamos sin comer o sin pagar algo por dar una promesa de fe. Eso es antibíblico, es pecado. Y el Señor tenga misericordia de quienes lo predican, porque caemos en eso por la ignorancia bíblica y por la comodidad. Y caemos en eso porque la misma ignorancia bíblica, que es la medicina para nuestras almas sedientas de todo menos de Dios, porque para eso se inclina nuestro corazón si no viene Él a nuestra vida. Así es. Por eso obedecemos a ese corazón que nos está diciendo, es que hoy no me pude levantar porque todo el día estuve viendo ángeles que pasaban y que venían y hacían, y todo esto parece wow, ¿verdad? Súper wow, como pareció para estos, que hayan, este ejemplo que tú diste, que está en la palabra de la parábola bueno, no es parábola, perdón, de los panes y de los pescados, o sea, de los peces. O sea, ellos estaban asombrados por eso, pero ¿qué cambio hizo en sus corazones? Y si nos recordamos, Jesús no nos vino a dar una nueva vida mejor ahora. Jesús nos cambió el corazón, porque el problema de nuestra vida está en el corazón del hombre, que quiere las cosas que no son de gloria para Dios, que anhela cosas de bien para para uno mismo, en vez de glorificar a Dios. ¿Y por qué decimos que la Biblia nos está hablando hoy a nosotros? Las cartas paulinas, las cartas generales, todas ellas son cartas que los apóstoles le escribieron a iglesias cristianas.
No les escribieron a iglesias, miren hermanos, ustedes como ya están re bien, pidan casa, sueldos, puntos, y todo este otro mensaje es para los inconversos. No, les está hablando a ellos, está hablándoles de incesto, está hablándoles del falsos mensajes, como fue en la carta de Gálatas, les está... Así es, adulterio, abuso de viudas, de los más pobres, todo eso está en las cartas y eso aplica a nosotros. ¿Por qué? Y entendemos en las iglesias, eso es bien importante. Cabal, que esas palabras son para las iglesias. Y justo iba a mencionar que es importante recordar, sí, yo ya lo sé, lo que tú decías, yo ya lo sé, entonces ya no lo voy a leer. No, nosotros mismos, si nos decimos cristianos, necesitamos el evangelio día con día. Necesitamos conocer la palabra de Dios para orarle en la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios y esperar lo que dice su palabra. Entonces, no podemos solo negarnos a esa obligación para conocer a Dios verdaderamente y creerle, ¿verdad? Porque no nos podemos esconder y es fácil solo recibir, como les dije hace un momento, pero es un esfuerzo, pero es eterno. Es la esperanza que vamos a aprender para lo que de verdad se prometió ahí, es eterna y es de bendición. Y yo quiero solo muy rápidamente, porque ya vamos a terminar, estoy leyendo un libro que me dio una amiga de la iglesia que se llama Prosperidad, en busca del verdadero evangelio, y es de varios autores. Y en la introducción, que ahí voy apenas, habla de 4 razones por las cuales este tipo de evangelio que se predica, que sí, Jesús es bueno, Jesús te ama, sí murió en la cruz por nosotros, e incluso pueden afirmar, sí, Jesús es Dios, Jesús es hombre, y todas estas cosas, pero luego, este autor cabal dice, luego endulzan todo lo demás. Y dice, este tipo de evangelio que Pablo luego condena como anatema, es un evangelio que asegura que podemos ser libres de la enfermedad, la pobreza y todo sufrimiento sobre la base de la muerte de Cristo en la cruz. Prometen bendiciones materiales, físicas, visibles para todos los que lo reciben. El evangelio de la prosperidad insiste en que la voluntad de Dios para todos los hijos es prosperar aquí y ahora. Pero este evangelio de la prosperidad tiene 4 distorsiones fundamentales y solo las voy a mencionar rapidísimo. Pero la primera distorsión es que dice que el evangelio de la prosperidad nos muestra a un Dios pequeño. Y eso solo lo leí y dije, qué doloroso. Porque dice, ¿qué es lo que más anhelas? La respuesta a esta pregunta te va a ayudar a identificar cuál es tu Dios. Si tu motivación de venir al cristianismo es que es salud, es riqueza, es que te den a tu esposo, que te den a tu esposa, que tengas trabajos, que tengas ascensos, en este evangelio falso no se nos persuade a anhelar y buscar y apreciar y adorar a Jesús, sino a adquirir las cosas materiales que nuestros corazones aún paganizados, esa es la palabra que usa, han sido. Y aquello que tu corazón desea más que a Dios, es tu Dios. Luego dice, la otra distorsión es, segunda distorsión, nuestra mayor necesidad. Y esto me impactó porque él decía, ¿cuál es la mayor necesidad del mundo? Como bien lo decías tú. Así que tú le puedes decir al autor, yo ya lo había dicho. Pero él dice, ¿qué problema enfrentó Dios al enviar a su único hijo a morir? El predicador de la prosperidad señala a las personas que sus luchas físicas, económicas, emocionales, relacionales son el principal problema que necesitan arreglar, son su estorbo. Por eso es que usan mal al David y al Goliat, ¿verdad? Eso es un estorbo. El Goliat es el gigante que yo debo quitar. Entonces se predica a Cristo solamente como un medio para solucionar esos problemas, aunque la Biblia es clara con respecto al mayor problema del ser humano. Es mucho peor que no tener dinero o tener hambre. Es lo que tú decías.
hoy, ¿verdad? Ellos estaban siguiendo a Jesús. Este es el ejemplo justo. Por eso me recordé del libro que estaba leyendo, porque él pone el ejemplo. Él pone el ejemplo que tú diste de la historia de la multitud alimentada, porque él dice eso. Él dice, todos lo seguían, pero luego lo crucificaron. La tercera distorsión es, y esta fue la que más le dolió a mi corazón, mira, vaciar el evangelio de su poder. Dice, por ejemplo, los corintios habían recibido el evangelio puro de la boca del apóstol Pablo, pero con el tiempo sus predicadores habían cambiado el mensaje para conformarse a su audiencia. Y al modificar el mensaje del evangelio, no cambiaron solamente su énfasis, sino que le quitaron el poder que tiene el evangelio. Las iglesias que predican este evangelio cometen este error. Puede ser que sus predicadores mencionen la cruz en su predicación e incluso digan que Cristo murió por sus pecados, pero luego dicen que el propósito de eso es para nuestra sanidad y para nuestra prosperidad. Todos tenemos necesidades y deseos materiales. Es un mensaje que atrae, ¿verdad? Pero es un mensaje inferior, porque carece el poder de lo que realmente necesitamos, que es cambiar nuestro corazón. Si crees que Cristo te salva para darte prosperidad en esta vida, entonces tú no tienes esperanza en Cristo. Entonces, has puesto tu esperanza en un mensaje que no tiene el poder para cambiarte y quizás no te ha salvado. La última distorsión es que le roba la gloria a Dios. No podemos entender ni la seriedad del pecado, ni el diseño y el propósito del evangelio mientras no comprendamos la gloria de Dios. Cuando le robamos a Dios su gloria, no significa que Dios se vuelve menos glorioso. Gracias a Dios no depende de nosotros. Significa que nosotros hemos fallado en glorificarle como debiésemos hacerlo. Entonces, cuando mira, hay mucho más que dice este libro, pero si no, terminamos. Se nota que está buenísimo. Me puse a pensar justamente en eso. Recordé a una amiga que le tengo mucho cariño y la admiro por su perseverancia en muchas cosas, pero lastimosamente un día me dijo, yo me salí de la iglesia a la que iba porque solo hablaban del evangelio. Solo de eso hablaban. Entonces, ya tenían que pasar a otra cosa. Y por supuesto está ahora, porque para mí es un movimiento, no es necesariamente una doctrina, pero entonces ella dice, ahora ella está en el movimiento de apóstoles, profetas, riquezas, liderazgo, y que Dios, motivación, que busques aquí lo mejor es para ti y muchas otras cosas más. Y no estamos diciendo que Dios no desea estar en nuestros momentos de alegría, que no quiere darnos un ascenso o permitir que haya un ascenso de trabajo, que haya una oportunidad mejor, que no sé, que quizás ese diagnóstico en su soberanía ha cambiado y ya no es como era. Y muchas otras cosas más que Dios puede hacer, por supuesto, Él es el poderoso. Claro que estamos diciendo que hay un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios que le importamos, un Dios que le importamos tanto, Pame, que por eso envió a su Hijo y que por eso su Espíritu viene a nosotras. Amén. Sí, solo rápido te agrego, le importamos tanto, eso me gusta recordarlo mucho, porque gracias al conocimiento bíblico es que hoy lo entiendo. Importamos tanto que es un Dios que se ha acercado siempre a su pueblo. No es al entender la palabra de Dios podemos entender y conocer cómo es que Él se acerca a nosotros pecadores. Él puso el medio para reconciliarnos con Él. Y si nosotros, por su gracia, hoy lo conocemos,
hoy nos congregamos, no es porque nosotros aceptamos a Jesús, como dicen, es porque Él nos buscó primero, Él nos atrajo y Él nos amó, y la respuesta a ese amor santo es que nosotros podemos amarlo de vuelta, porque somos incapaces, somos insuficientes, y como tú decías, es ponernos en la posición correcta, es saber de que Dios es Dios y nosotros somos su creación, que estamos llenos de pecado y que merecemos la muerte porque el pecado nos separa de Dios, pero que por su gracia estamos acá, que entendemos y nos sabemos salvos por el sacrificio de Jesús en la cruz, y que por misericordia y gracia inmerecida, como decías, ¿verdad? Que no es que el Señor no pueda dar sanidad, prosperidad. Él es soberano y Él puede actuar como Él quiere, de la manera que Él quiera, pero yo creo que la clave está en entender que nosotros no tenemos ese derecho a reclamarle, ese derecho a Dios, dame porque yo lo estoy diciendo, porque yo me lo merezco. O sea, hay una frase que dijeron en una de las prédicas hace poco allá en nuestra iglesia local, sobre el libro de Malaquías, y hablaba sobre el temor de Dios. Y dice cómo el pueblo de Dios ha abandonado el temor profundo y reverente por Dios, y por lo tanto ya no vive de forma voluntaria y gozosa dentro de los límites que Él ha puesto. Y esto es pura ignorancia bíblica, porque si ignoramos la voluntad de nuestro Padre, obedecemos, entre comillas, como se nos da la gana, y por eso están ahora todos estos movimientos de prosperidad, de que decláralo, decrétalo, recíbelo, cómpralo, pártalo, casi que lleve, traiga, ponga, ¿verdad? Vemos las estructuras de esos movimientos. Hay si nos adentramos en la palabra, yo ahora entiendo que antes no estaba en una iglesia sana, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay una manera como son designados los pastores, los diáconos, que son las personas que sirven en la iglesia, y ese es otro tema, ¿verdad? Pero sabemos que no hay pastoras, que no hay mujeres profetas, ni hombres, que no hay profetas ni apóstoles ahora, ni hombres ni mujeres, ¿verdad? Pero entonces no es solo con el afán de señalar, porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores, es solo entender que hay una necesidad en la iglesia, en toda la iglesia, que somos los que predicamos al Señor Jesucristo o que nos llamamos cristianos. Es necesario que la gente estudie la palabra de Dios, que estudiemos y que busquemos con pasión y fervor y temor reverente entender la palabra de Dios, y que sí, que pasa mucho, y yo lo viví, de que qué bonito, a veces hasta nos aburre la prédica y nos gusta más participar en actividades donde estemos brincando, estemos saltando, y no tienen, pues, en los límites de que están en la Biblia se puede hacer, pero debemos buscar la palabra de Dios, llenarnos de su palabra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con esfuerzo, con tiempo, con disciplina, en oración, con humildad. Entonces es importante que nos llevemos eso este día y que oremos, porque si estamos en congregaciones donde no se estudia la palabra de Dios correctamente, con temor y temblor le pidamos al Señor por nuestros corazones y por los corazones de nuestras iglesias, de los que lideran ahí, porque si entendemos y llegamos a conocer la palabra, vamos a saber que también hay un juicio. Entonces tenemos que buscar y pedirle al Señor, es tener esa hambre por su palabra, porque ahí eso sí es de bendición, y vamos a ver y entender a ese Dios que tanto decimos amar y tanto decimos alabar. Amén, mi Pame, y sé que pudiéramos hablar extendidísimo, así que ya vamos terminando. Sí, y solo quiero apoyar también lo que acabas de decir, porque oremos por nuestros pastores, nuestros líderes, oremos por la iglesia en Latinoamérica, específicamente pues la Iglesia Universal de Cristo, pero oremos por la iglesia en Latinoamérica, porque sí está muy, muy acogida con esta forma. Sí. Muy corrompida.
hace poco con un grupo de damas de damas en apologética, se llama, leemos siempre un libro que no necesariamente es de nuestros autores, dirías tú, pero leímos el libro de una pastora de una grande iglesia en nuestro país. Y fue de sumamente tristeza para mí leer cuántas veces ella se refirió a Dios como su detonante espiritual. Porque Dios es mi detonante espiritual y deseo que Dios sea tu detonante espiritual. Y quizás alguien dirá, no, pero es que yo sé lo que quiere decir. No, hermanas, de verdad no. De verdad, yo sé que el apóstol Pablo que estuviese aquí diría, ay, sí, es que esa es una palabra cool para este tiempo. No, hermanas, hablemos la verdad de la palabra y hablemos lo que es de nuestro Dios. Como dice Hebreos 10, que eran perseguidos estos hermanos por ser cristianos y que unos querían regresar al judaísmo porque no querían ser perseguidos, no querían ser rechazados, no querían irse a la cárcel, no querían que les despojaran de sus bienes. Pero entonces, ¿qué queremos, verdad? Ahí nos confrontamos. ¿Queremos nuestra mejor vida aquí ahora? ¿O estamos, como dice la palabra, haciendo tesoros en el cielo? Y con esto no me refiero a que a cosas materiales, sino no me refiero a eso, sino que lo que dice el texto y que es que si realmente hemos resucitado con Cristo Jesús, dice Colosenses, entonces hagan tesoros en el cielo y luego define cómo se ve esa vida cristiana. Luego, todo Colosenses 3 define eso. Entonces, de verdad, nuestro afán no es ni burla, no es ni crítica, no estamos en una posición mayor. Lo decimos, como lo hablábamos con Pamela antes de iniciar, lo hacemos con un corazón de que sabemos lo que ocurre en estas iglesias porque estuvimos ahí. Y no salimos resentidas, porque alguien dirá, lo que pasa es que no se les cumplieron las cosas. Gracias a Dios, porque si no, seguro seguiríamos. Gracias a Dios. Pero ni siquiera es por eso. Es porque nosotras mismas hemos visto que Dios no le apunta a esas cosas que Él nos puede dar. Él le apunta al corazón, a que cambiemos, a que nos transformemos, porque eso vamos a ir a hacer al cielo. En el cielo Dios nos va a decir, ¿cuántos carros acumulaste? Para nada. Entonces, por favor, medita, hermana, medita la palabra de Dios, memorízala, escudriñala, háblala, cómela, para que tu mente sea renovada, pero no solo un versículo. Y el versículo que te sale en la app, no. Disponte a leer. Sí, no es suficiente. Disponte a leer una carta completa y léela toda. Exacto. ¿Verdad? Así que solo quiero decir algo más, Pami, y así ya tú cerrás. Pero dice el capítulo, en el capítulo 1 de este otro libro que tengo, que se llama Viviendo según el libro, dice el autor, este libro, o sea, la Biblia, te va a guardar del pecado si la lees. Si no la lees, el pecado te va a alejar de leer esta Biblia, ¿verdad? Este libro. Entonces, nuestro mayor problema, hermanas, no es la escasez. Nuestro mayor problema no es la enfermedad, aunque duela, porque sabemos que duele. Yo he estado enferma, yo he perdido familiares, Pamela también. Hemos pasado por sufrimiento. Sí. Pero ese no es nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema es el pecado. Y aunque Cristo ya lo venció, aún estamos en cuerpos que no han sido glorificados y que por eso aún desean las cosas de este mundo, aún desean, no han sido renovados completamente y tienen pensamientos de nuestro viejo hombre. Entonces necesitamos caminar en la verdad de la palabra y no porque no pueda, porque sí podemos, sino más que todo escudriña tu corazón si es que realmente esto es lo que quieres. Y si no, pídele a Dios que te ilumine y que quizás te salve. Porque muchas veces, si no comprendemos y no anhelamos de verdad a Jesucristo, si no anhelamos a Dios por sobre todas las cosas, aunque no sepamos todo, pero que lo anhelamos, entonces primero pídele ese anhelo y ese temor, como bien decías tú.
Así es, pues igual solo para concluir, primero darle gracias a Dios porque sabemos que no somos nosotros, es Él el que pone ese deseo por conocerlo y busquemos una comunidad donde podamos estudiar la palabra. No está mal apoyarnos con literatura, gracias a Dios. Hay buena literatura cristiana, es solo que de verdad como buscamos y nos esforzamos en aprender cosas nuevas para nuestros trabajos, para nuestros hobbies. Dios nos ha provisto también de nuevos recursos para buscar las formas de aprender a leer la Biblia, a entenderla. Entonces, ese es el mayor consejo porque hay gozo en la palabra de Dios, hay consuelo en la palabra de Dios, hay paz, hay hermandad en ella. Entonces podemos conocer a Dios de mil maneras, de cómo Él nos ha guardado de tantas cosas. Ahí es como lo podemos encontrar. No necesitas solo que haya música y que alguien te esté profetizando Amén. Para que Dios te hable. Es en su palabra donde lo vamos a encontrar, buscando Amén. la verdad. La verdad, y si la buscamos, es su promesa que la vamos a encontrar, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él, y eso solo lo vamos a entender y conocer a través de su palabra. Mi Pame. Así que bueno, muchas gracias, Pamela, por tu tiempo, un sábado en la noche. Gracias por compartir. Gracias por compartir estas verdades, que el Señor las use como Él quiera usarlas. Amén. Y aquí estamos, puedes escribirnos a ellahablaverdad@gmail.com. Nos puedes encontrar también, ahí vamos a poner nuestras redes también por si quieres preguntarnos algo sobre este tema, y que puedas seguir inmersa en las Escrituras, que de verdad vayas con un corazón buscando al Señor, confiada que Él es el más interesado en hablarte y cambiarte a la imagen de su Hijo. Así que gracias, Dios les bendiga. Amén. Bye.